Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo nos va que estamos aquí en la chamba directa de todo el trabajo que vamos a hacer con la vergüenza? ¿Ya te fuiste identificando? ¿Cómo estamos aquí ya a mitadcita de la semana? Bueno, yo te voy a traer en chamba, ya sabes que lo escuchas, pero luego de repente si llegas en la noche haces ahí unas anotaciones otra vez y haces todas las pausas que sientas pertinentes y necesarias para poder hacer esta revisión. ¿Te acuerdas que el día de ayer hablamos de 5 aspectos en donde la vergüenza aparece, pero en realidad tiene otra emoción oculta? O es rabia, o tristeza, o miedo. Y hoy vamos a desenvolver un poco más eso. El día de ayer nos quedamos en la 1 y en la 2, ¿te acuerdas? Bueno, pues entonces ahora vamos a continuar con la parte número 3. Como te había comentado, la tercera, vamos a decir, característica, opción de sentir vergüenza es precisamente, como lo decíamos, por el cuerpo. Vergüenza por el cuerpo y la sexualidad. Entonces, esta vergüenza surge cuando sentimos que nuestro cuerpo, nuestra imagen, nuestra sexualidad en general, todo lo que conlleve la parte del cuerpo y de tu sexualidad es un tema de vergüenza. Es vergonzosa y es indigna. Es un tema de absoluta indignación. Esto evidentemente se debe a una educación represiva, a una educación evasiva que evadía el tema, que pretendía que se brincara como para que se te olvidara, con críticas inclusive muy enfocadas a tu propio cuerpo, en donde se vivieron comparaciones sociales, por ejemplo, algo que pasó en la familia, alguna prima, alguien de cualquier tema de sexualidad, tanto que salió embarazada o que si es homosexual, es decir, todo lo que tenga que ver con temas de sexo, estas comparaciones que se vivieron en casa por la familia, el rechazo evidentemente en el amor o en experiencias traumáticas que pudiste haber vivido también en ese intercambio con el cuerpo y con el sexo. Y bueno, puede originarse en situaciones donde alguno de nuestros papás o los dos nos miraron con condenación, con crítica, con miedo, desde luego, sobre todo, por ejemplo, si eres mujer, respecto a esta sexualidad que en algún tiempo se vivió con control excesivo o tóxico. Entonces, pues si yo soy mujer y vivo en ese entorno, sobre nuestro desarrollo femenino, sobre el convertirnos pues en cuerpos más sensuales, más curvilíneos inclusive, entonces eso evidentemente te va a marcar que uno mismo se ve a uno mismo en el espejo y siente vergüenza, timidez al observarse, y esta vergüenza nos dice no te muestres mucho porque pareces sucia, o al revés, nunca vas a ser suficientemente atractiva o atractivo, nunca vas a alcanzar pues ese canon que desde luego van a la tele y ven en las películas todo lo que es absolutamente la mitad de eso es real. Entonces constantemente con el cuerpo y con la sexualidad estamos en el no eres suficiente, no eres suficiente, no gustas lo suficiente, no eres lo suficientemente bueno. Y o como se ve es, sí, pero es sucio, pero es inadecuado, pero es mucho, es poco, lo que sea. Entonces nunca somos suficientemente buenos y ya te das cuenta que esta es una percepción distorsionada absolutamente que se ha convertido, corazones, en un terrible, terrible juez interno, constante,
que a veces se manifiesta con una vergüenza hacia alguna parte en concreto en tu cuerpo, o sea, alguna zona, pues simplemente de esto vamos a ahondar muchísimo. Yo no sé, no me va a dar la vida tú en Monterrey, ya el programa está actualizado. Le agregamos otros aspectos que se han actualizado en estos últimos 3 años de ese taller de sexualidad sagrada y vamos a hablar mucho de esto que estamos hablando hoy. Inclusive vergüenza por las propias partes de nuestros órganos genitales, sea el caso de hombre o mujer, vergüenza por esa parte como muy concreta de tu cuerpo y pueden ser tantas cosas, que si la nariz, que si las orejas, que si lo que quieras, porque pues para la mente pretextos sobran, ¿no? Inclusive al momento de mostrar nuestro cuerpo, de desnudarnos ante otra persona, ¿no? Este estado profundo de este juez interno que está claramente recordándote esto que dijimos, ¿no? Que no eres suficiente, que no eres suficiente, que no eres suficiente. Bueno, pasemos a la cuarta característica de la vergüenza. Esta será, ya te acuerdas que hablamos de vergüenza por sentir rabia, vergüenza por defenderme, vergüenza por el cuerpo y la sexualidad. Ahora esta cuarta es vergüenza social. El miedo a que los demás me juzguen o me rechacen. Esta es, bueno, común de a madres. Este tipo de vergüenza vas a activarla en cualquier situación en la que temes ser juzgado simplemente, o ridiculizado, o de alguna forma rechazado. Y puede ocurrir cuando hablas en público, cuando muestras alguna opinión, o incluso al vestirte de cierta manera, a ser más atrevida, atrevido en alguna situación. Y esta vergüenza se disfraza como miedo al ridículo. Y ese miedo implica siempre que la mirada del otro, juzgando, criticando, cuchicheando, humillando, riéndose de mí o rechazando de alguna manera, esta vergüenza en el fondo esconde el miedo al juicio y al rechazo, ¿verdad? Por ejemplo, sentir vergüenza al dar una opinión diferente en una conversación porque temes que los demás piensen que estás equivocado, y esa situación te hace sentir ridículo y así mejor que no opinar, ¿verdad? O tienes que ir a una fiesta que te han invitado, pero te sientes incómoda con el vestido que decidiste ponerte porque temes que no vas a encajar pues, con el estilo o que vas a ser juzgada. Y esta vergüenza es una señal de que aprendiste muy bien a dudar constantemente de tu propio valor. Prácticamente que yo con esta, ¿cómo es que le he tenido que sobar y trabajar en terapia? Porque al dudar de nuestro propio valor, el eco de tu dolor sin procesar es una necesidad constante de aprobación externa, aprobación externa, aprobación externa. Esa hambre, ¿verdad? Que no se llena con nada. Bueno, pues dicho lo propio, vamos a la número 5. ¿Qué te parece? La 5 nos habla de vergüenza por culpa que no has podido resolver. Esta es complejita. Esta vergüenza va a nacer de la culpa no perdonada por errores que has cometido en el pasado, decisiones desafortunadas que tomamos y que nos negamos a soltar. Por ejemplo, cada vez que recuerdas algo que hiciste, como por ejemplo una traición, traicionaste a alguien, cometiste traición, y esta surge cuando todos esos errores que hemos hecho se convierten en una carga muy densa, o sea, en un recuerdo muy denso emocional constante, esa pinche culpa que no te deja, ay, ¿cómo oigo yo esto seguido? Y así, pues cada vez que te estás acordando, luego de liberarlo hacia tu consciente, la culpa pues ya no es tanta culpa, sino se transforma en vergüenza, vergüenza de tu propia conducta. No solo te sientes mal por eso que hiciste, sino que empiezas a sentirte en un estado de indignidad. No soy digno del perdón. La culpa se convierte entonces, pues ya,
en tu látigo y en ese juez interno, machacador, implacable, castigador, condenatorio. Y lo más estresante es que alimenta todo esto que surge del miedo a ser descubierto. ¿Te acuerdas que de eso hablamos ayer? Vergüenza es donde se den cuenta quién soy realmente o lo que he sido capaz de ser. Temes que él se vaya a notar, que los demás lo lean en tu cara qué es lo que hiciste. Incluso detrás de una aparente timidez puedes llegar a creer inconscientemente que lo llevas escrito en la cara, ¿verdad? Ese error o esa traición o eso que cometiste, que no son más que errores, y que al final del día se van a dar cuenta, ¿no? Entonces aquí la vergüenza es como si dijera, la vergüenza es como si dijera tu error, ¿no? La vergüenza está diciendo propiamente el error, la conducta, ¿no? Si los demás me descubren lo que yo hice, pues me van a rechazar. Entonces este tipo de vergüenza es jodida porque aparte de que entrelaza mucha culpa y mucho miedo, la persona se está hundiendo en un lugar muy profundo de bloqueos en donde no existe para esa persona perdón posible, solo constantes autocondenas. Entonces te fijas cómo la persona se limita de experiencias más lindas, ¿no? Pero también es igualito, es una ilusión, ¿eh? Igual que el de no existir, es una ilusión, porque el perdón nunca existe afuera. Tenemos podcasts sobre el perdón, varios. Segurito que Tony ya los puso ahí en una lista. Bueno, el perdón nunca viene de afuera, corazones. Acuérdense que en nuestro feed de Instagram está el videíto que grabó Tony de cómo lo busques la cuenta de las listas de reproducción. Ahí te guía muy fácilmente. Ahí chequenlo en nuestro feed de Quantum-GDL en Instagram y ahí está el videíto que ella grabó de la pantalla del celular, ¿vale? Bueno, repito, chequen los podcasts del perdón. También te digo que esto es una ilusión absoluta porque el perdón no viene de afuera, no viene de las personas que ni te conocen. El perdón verdadero comienza con uno mismo, con la aceptación y la liberación de esos errores, entendiendo que tanto culpa y vergüenza no son más que un miedo profundo al rechazo. El miedo es la raíz absoluta que une todas las vergüenzas que acabamos de ver. Siempre es miedo. Entonces, vamos a ir profundizando muchísimo más para que entiendas que al final, después de todo eso que hemos visto, pues el miedo está detrás. Hay cierto patrón de miedo a ser excluido, a quedar afuera, a ser visto como el que ha hecho mal, el que está mal, el señalado, el deficiente, a ser el que está, es defectuoso, ¿no? Al que es de segunda. Vamos a decir todos estos sinónimos. O sea, el que ha hecho algo mal, ¿no? El de la familia, el que está mal, el que está cucho, el que no da el ancho, ¿no? De alguna manera ser señalados públicamente por ello, ¿no? En el fondo, toda la vergüenza siempre lleva consigo un componente fuerte exterior de un castigo social. O sea, esa vergüenza es como si el exterior te va a machacar por los errores que has cometido, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, si yo me muestro así, y si haces esto, o si sientes lo otro, o si te muestras de tal o cual forma, vas a ser juzgado, vas a ser apartado, te van a mirar mal, es como si tuvieras lepra, y no deja de ser un miedo súper primitivo al rechazo de la manada, a que algo de ti sea considerado inaceptable, indebido, fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, muchas veces, cuando va a aparecer la vergüenza, lo que realmente estamos sintiendo, corazones, es un pánico a que los demás vean lo que realmente yo estoy sintiendo o haciendo, a que nos descubran siendo de alguna manera incorrectos, ¿no? En otras familias dirían indecentes, ¿no? Es como si una parte de nosotros busca hacerse absolutamente invisible para no ser delatado, como si quisieras desaparecer por completo de la faz de la tierra y que se abriera un hoyo y te tragara y que del campo de la visión de los demás no existes. Pero ¿qué sucede ahí, corazones? Se está activando esta
hipervigilancia interna y este autojuicio interno y desde luego, lo más jodido que podemos hacer con nosotros mismos, la censura. A ver, darte cuenta que esto no es más que supervivencia emocional, ¿eh? Si yo me escondo, pues no me señalan. Si yo no me expongo y me guardo, pues no me rechazan. Si nos damos cuenta como esto no es más que un conjunto otra vez de ilusiones, ilusiones aprendidas, programaciones y creencias que son falsas identidades, porque en verdad no hay nada que tengas que ocultar para ser amado genuinamente, amada. Si alguna parte de ti fue señalada injustamente o severamente en el pasado, sin duda no es porque estuvieras mal, sino porque alguien, llamemos nuestros padres, por ejemplo, puede ser otras personas, abuelas o lo que sea, o hermanos, pero sino porque alguien no supo mirarla, esa parte de ti, con comprensión, con amor, con paciencia, con dulzura, con adultez sin juicio, ¿verdad? No supo. Entonces, fíjate, todas las santísimas escrituras hacen hincapié en la bondad, en que no hay que juzgar, en que hay que ser pacientes y llenos de compasión. Y esto no se dice nomás porque sí o porque se oye bonito para la religión, no. Es muy profundo esto. ¿Por qué, corazones? Porque evidentemente es el trasfondo de cómo unos dañamos a los otros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que entender que vamos a tener que traer mucho amor a nosotros para que todos esos aspectos que hemos narrado los podamos superar desde la conciencia, ¿no? Desde el amor profundo que me puedo ofrecer a mí misma. ¿Cómo desde la conciencia lo puedes superar? Como te comentaba ayer, David R. Hawking nos dice que la vergüenza es el nivel más bajo de conciencia, de frecuencia y todo, pero también que dice que todo puede ser transmutado, transformado, trascendido, si lo vas a mirar desde la verdad de tu interior. Este enfoque no busca que combatas ninguna de las emociones, absolutamente, sino buscamos que las dejes ser para que así pierdan absolutamente ese poder condenatorio sobre nosotros, ¿sí? Es importante entender que la metodología terapéutica realmente es constantemente estar cuestionando los cimientos sobre los que se va a ir manifestando esta emoción básica que es el miedo y luego se va haciendo más compleja, que es culpa, vergüenza, ya. ¿Te das cuenta? O sea, primero, estos cimientos de la realidad no tienen en ningún sentido ninguna base sólida, no son reales, ni ninguna verificación que confirme al 100% su credibilidad, para nada. La verdad es que siendo sinceros, nos contamos historias muy terroristas, corazones, a nosotros mismos y defendemos esa historia como si aparte de todo fuera cierto, como si tuviéramos el buen juicio. Pero la verdad es que no paramos de pensar en ello realmente y por eso es que estás sufriendo. Porque primero no es real, es un pensamiento equivocado. Luego piensas que está fundado, que es real, y luego no paras de pensarlo. Pues es que evidentemente ahí hay una serie de condicionantes que te van a ayudar perfectamente a entender que hay que soltar, ¿vale? Cuando estamos muy metidos dentro de este escenario en que muchas veces ni entiendes ni por qué apareció y empiezas a preguntarte, pero es que por qué soy así, pero es que por qué me siento así, por qué me conduzco de tal o cual forma, por qué me bloqueo y buscas excusas, buscas explicaciones, inclusive estrategias, eh, pero nunca realmente te estás deteniendo a decir, bueno, todo apunta a que debería de sentir vergüenza, pero no significa que esté bien, ¿verdad que no? Que simplemente aceptas este estado de vergüenza como algo real que te pasa, que te bloquea y que ni siquiera le das tiempo.
A lo mejor en algún otro momento sintiste humillación y señalamiento, pero la verdad es que nadie te puede humillar eh, y nadie te puede señalar si no hay eso en ti. Es decir, nadie puede humillar a quien no se avergüenza de sí mismo. Nosotros, y aquí viene lo más fuerte de todo, corazones, nosotros nos avergonzamos de nosotros mismos. Esa información está dentro de nosotros. Y, en otras palabras, pues eso se llama autoestima. Y que para empezar a ponerle, vamos a decir, ya trabajo personal para que apuntes, vamos a empezar por la base de todas formas de superación, ¿verdad? De superación de todo esto que hemos narrado. ¿Qué te parece? Lo más importante de todo, apúntale ahí, es que hay que reconocer la emoción reprimida, la emoción que reprimí con vergüenza, llegar a lo más profundo de esto, ¿no? La emoción que reconocí como vergüenza. Eh, Acuérdate que siempre que aparece la vergüenza, en realidad hay algo más profundo atrás. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de esa caja así de Houdini con 70,000 chapas? Y ese más profundo escondido atrás de la vergüenza eh, no viene sola, viene con esto miedo profundo, ¿no? Y vamos a decir que esta caja de Houdini son 3 capas. 3 capas que vienen. Por eso es que reconocer la vergüenza implica que vas a tener que mirar las capas. 3. Entonces, se va y se corre. Primera capa de la vergüenza. Primero hablamos de 5 tipos de vergüenza, pero ahora vamos a hablar de las capas. O sea, está la vergüenza por, y luego viene la capa del miedo, y luego la otra que te voy a explicar. Fíjate, la primera capa es la negación o el juicio aprendido. ¡Pum! Esa constante que aprendiste, ¿verdad? La segunda capa es la emoción oculta, que generalmente es miedo al castigo o miedo a ser rechazado, ¿verdad? Y la tercera capa es el deseo auténtico que intenta salir a la luz. Ah, ahí está el tesoro. Fíjate las 3 capas que hay que atravesar para llegar a lo más profundo de esto. ¿Qué cosa? Ver las 3 capas nos va a ayudar mucho a darle forma, a darle cuerpo, digamos, al Gollum, que antes solamente era una confusión empelotada. Es algo que siento y no sé cómo, y ahora lo vas a poder sentarte y describir 3 capas, como lo acabamos de ver. Y ya no estar en esa confusión emocional interna. Así que puedes empezar escribiendo y diciendo frases como, te voy a dar ejemplos, ¿qué te parece? No puedo decir lo que pienso. Esa sería la primera capa, ¿no? La negación. No puedo decir lo que pienso porque me da miedo a que me rechacen, ¿verdad? Esa sería la emoción oculta, miedo a que me rechacen. No puedo decir lo que pienso, primera capa, miedo a que me rechacen, segunda capa, que esa sería la emoción oculta, aunque en el fondo deseo expresarme con toda la libertad. Esa sería la verdadera emoción o deseo que tienes reprimido. Vamos a seguir dando ejemplos, a ver en cuál encajas mejor para ti, porque tu trabajo es irle escribiendo. ¿Qué te parece? Otra, por ejemplo, sería, me da vergüenza querer estar en pareja. Esa sería la negación o el castigo, ¿no? Porque siento que traiciono a mi familia, ¿no? Ese sería el miedo reprimido, aunque lo que deseo realmente es compartir mi vida con alguien. Deseo reprimido. ¿Ya te das cuenta? Primero la vergüenza, luego el miedo que viene ahí y luego el deseo que estoy reprimiendo. 3 capas emocionales. Por eso esto es profundo, repítelo cuantas veces necesitas. Vamos a decirte otro ejemplo de 3 capas. ¿Qué te parece? No debería demostrar mis gustos porque temo que se burlen, se rían o me ignoren, aunque en realidad quiero que me escuchen y que me reconozcan y que me aprueben. Ya te das cuenta que ahí están las 3 capas. Otra, por ejemplo, sería, siento vergüenza cuando pienso en tener relaciones sexuales
Esta sería la primera capa. Y la segunda capa sería miedo al juicio porque me dijeron que era sucio y que era indigno. Y luego el deseo vital o lo que estás reprimiendo, aunque deseo vivir mi cuerpo desde la conexión y desde el placer. Ya te das cuenta que, bueno, eso es lo que hablábamos, que nos vamos a dar vuelo en Monterrey hablando de, yo creo que hasta nos vamos a quedar tiempo extra porque no nos va a dar la vida para tanto. Y es muy importante comprender que si tú vas profundizando en las tres capas en las que vas a ir entendiendo, esta es la vergüenza que siento porque tengo miedo a tal, pero en realidad me gustaría tal. Ah, ya te estás conociendo. Te voy a dar más ejemplos, ¿qué te parece? Porque de los ejemplos, acuérdate que siempre contamos historias o contamos ejemplos para que tú vayas moldeando esto, ¿vale? Por ejemplo, no debo mostrarme vulnerable porque si yo lloro o si me pongo sensible o me rompo, van a pensar que soy débil o ridículo y en verdad necesito apoyo y sostén emocional, ¿no? Entonces, o no puedo disfrutar del éxito, cualquiera que esto se llame éxito para ti, porque temo que mi familia me juzgue, me critica y siento que me aleja de ellos, aunque lo que más deseo en mi vida es avanzar y sentirme realizado. Ahí están las tres capas, anotaditas. Bueno, vamos a dejarte otro ejemplo por último, que es, yo no debería de decir que esto me dolió, porque me enseñaron que hay que aguantar y no quejarse de nada, aunque en el fondo quiero ser escuchada o escuchado y que sepan lo que sentí. Ahí están las tres capas, la vergüenza, ¿no? Estos ejemplos que hemos dado, todos tienen las tres capas de lo que hemos llamado la vergüenza. Así que cada vergüenza tiene una estructura interna, ¿te das cuenta? Tiene esto estamos hablando, corazones, de un andamiaje. Y esa parte que se abre, primero hay una que teme y otra que castiga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando puedes mirar las tres capas con comprensión, con compasión, empiezas a dejar de estar tan atrapado o atrapada en esa emoción de vergüenza que condiciona tu conducta. Así que te voy a dejar una propuesta, ¿qué te parece? Bueno, te voy a dejar dos propuestas para que puedas ir aflojando el tema de las frases. Y estas dos propuestas que te voy a dejar, ya son 27, ok, las dejaremos para el podcast de mañana y así ya tenemos 3. Y mañana dejaremos los protocolos para que puedas, con muchísimo gusto y mucho amor, ir aflojando las 3 capas. Hasta ahorita ya llevas más de la mitad del camino avanzado, que es observarlo. ¿Qué te parece? Me encantaría que me dejes tus comentarios. Espero que esté aportando para ti. Avanza con el día de hoy y mañana dejaremos los protocolos de flujo. ¿Qué te parece? Te dejo un beso y un abrazo. Les seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.